aprendimos más bien la semana pasada que la obediencia es el primer paso para iniciar el trayecto hacia la sabiduría. ¿Se acuerdan? La obediencia es la que nos da el camino. Decía el principio de la sabiduría es el temor del Señor, lo vimos en Salmos 111:10. Y con todo lo que aprendimos era obedecemos y a través de la obediencia empieza un trayecto que nos debe llevar hacia la sabiduría. La sabiduría humana o en el plano espiritual buscando conocer a Dios es un trayecto en el que vamos avanzando. Y decía su palabra que en Proverbios que la sabiduría tiene más valor que las piedras preciosas. Es decir, la sabiduría, ese trayecto de dónde estoy hoy y hacia dónde quiero avanzar, es una fuente de riqueza. Y decíamos, esta sabiduría es de esos bienes o valores eternos que nos tienen que dar la certeza de quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero aquí hay un punto que es importante, que es el sobre el que vamos a trabajar el día de hoy. Lo vimos en el primero de los cantos, que decía, tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía. Hoy vamos a hablar de esa luz, porque déjenme decirle algo. Este camino que iniciamos a veces con la obediencia, porque me dijeron, porque me informaron, me instruyeron que la obediencia es el primer paso de mi camino hacia una madurez espiritual que me va a llevar hacia la sabiduría. Yo puedo decir también, pues, ok, empiezo por la obediencia, empiezo a ser obediente. Pero si nos vamos a la realidad o al punto humano, vamos a llamarle así, es común que este punto sea un punto peligroso. Y a ver si me puedo explicar, a ver si logro explicarme. Hay mucha gente que dice, ok, ya entendí, es la obediencia, y empiezan a ser obedientes para con Dios. Pero no tienen claridad en cuanto a por qué estoy siendo obediente. Obviamente dijimos la semana pasada, tú primero sé obediente, antes de entender, tú primero sé obediente, hay que hacerlo. Pero ciertamente necesitamos una luz que nos guíe en este camino. Y si no tenemos bien clara esa luz, puede ser contraproducente porque muchas personas se han perdido aun cuando iniciaron el trayecto hacia Dios. No sé si me lo voy a explicar, o seguramente ustedes conocen a alguien que dice, sí, ¿no? Yo iba a la iglesia, yo le metía, yo estaba ahí todo el tiempo, pero no me di cuenta que X, Y, Z por motivos sobran para ya no estar en el camino de la madurez espiritual. Y es tú, ¿cómo si se supone que tú ya tomaste la decisión, se supone que tú ya estás yendo en la iglesia, sobre todo estás leyendo la palabra, estás buscando el buen consejo de la congregación, para eso nos congregamos, el buen consejo de un pastor? ¿Por qué si ya iniciaste el proceso y la Biblia, lo vimos la semana pasada, nos enseña a que ese es el camino, por qué de repente hay muchas personas que se pierden? Se supone que si ya iniciaste ese camino y ya tomaste la decisión, ya no debería haber pérdida. Sin embargo, sí lo hay. Por eso señalo yo que es un momento importante y que puede llegar a ser peligroso si no iniciamos el trayecto. Ya supimos que ese es el camino. Ya supimos que ese es el camino. Pero si no entendemos el por qué vamos a recorrer este camino, ¿sí? más que por el simple beneficio del final, sin convicción, vamos a llamarle, sin un aliciente, sin un motor que todo el tiempo nos lleve a permanecer en este camino, es cuando pues lo inicié, pero realmente no sentía la necesidad de caminarlo, y es donde la gente luego se nos cae. Entonces hoy vamos a platicar cuál es ese motor que nos va a mantener en el camino todo el tiempo. Ya tomé la decisión, ya voy a iniciar mi camino, empezamos por obediencia, sé que es por ahí, ok, perfecto. Pero ¿qué me mantiene en el camino? Necesitamos una luz, necesitamos un respaldo que nos dé la energía para ir hacia allá. De eso vamos a platicar el día de hoy. Entonces, les invito a que me acompañen, vamos a leer varios pasajes. Vamos a empezar por Primera de Juan, en el capítulo 3. Perdón, no le quité el volumen a esto. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 y 2. Ahorita vamos a volver a leer, pero vamos a leer por lo pronto nada más el 1 y 2. Repito, Primera de Juan 3, versos 1 y 2. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser.
Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Semana pasada concluimos el mensaje con esta parte en donde Juan 1:12 dice: más a cuanto lo recibieron, los que creen en su nombre, se les dio derecho a ser hijos de Dios, y llegamos a esa conclusión. Una vez que tú tomas la decisión de enfrentar este camino y realmente lo aceptas, entonces ya eres un hijo de Dios, no solo una criatura. Terminamos así la semana pasada y hoy iniciamos en el mismo punto. Dice: fíjate qué gran amor nos ha dado el Padre, que pudiendo ser de cualquier manera, nos da la libertad de llamarnos sus hijos. Pues eso es algo maravilloso y tienes que realmente tomar conciencia de esta parte, porque siendo Él Dios o creador y nosotros criaturas, pudo haber sido de cualquier manera. Pudo haber sido que nunca alcanzábamos ese rango. A lo mejor nomás éramos su pueblo y ya. O sea, pudo haber sido muchas maneras. Sin embargo, es tanto el amor que nos dijo: te puedes llamar mi hijo. Más arriba no se puede. La verdad es que más alto rango no se puede que decir: soy hijo de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque yo creo que es mi Padre, y ya, todo lo que me habla es una cosa. Entonces empieza este mensaje con el: fíjense qué gran amor, ¿sí? Que se nos llama hijo de Dios. Y hago dos aclaraciones. La primera: el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoce a Él. Es decir, tienes que saber que tu naturaleza nueva, espiritual, ligada a tu Padre, a quien tú ya libremente tú dices es mi Padre, ¿sí? No resuena con el mundo. O sea, el mundo no lo ve así. No lo ve así porque no lo conoce, no lo entiende, por tanto, no, si estás loco. ¿Sí? Y si insistes mucho en eso, entonces ahora existen los términos más nuevos de fanático religioso y cosas por el estilo. No es que muchas veces estén peleados contigo o que sean inclusive hasta malas personas. Simplemente no lo han conocido. Por eso dice aquí, no te está diciendo, los malos se están burlando de ti, te están diciendo, no te conocen porque no lo conocen a Él. O sea, aquí la mayor pérdida es que ellos no lo conocen, no la burla de que pueda ser. ¿Me siguen? Entonces tenemos que entender que cuando alguien te diga de X manera y te desconozca tu amor hacia Dios, o te haga caras extrañas porque tú dices que amas a Dios y que es tu Padre, no debemos de pensar: él es una mala persona o es influenciado por lo malo. Tenemos que pensar: es que Él no lo conoce. ¿Sí? Y cambia ya, mentalmente tu postura cambia, pero bueno, es un tema. Pero sigue hablando y dice: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, cuando yo llego a este concepto en el cual yo acepto a mi Padre como Dios creador, como que Él me da todo lo que yo necesito, yo provengo de Él, a Él estoy ligado, lo acepto en mi vida, entonces me convierto en hijo de Él. Pero eso apenas inicia mi camino. Eso inicia mi camino. Porque viene un proceso de transformación. Hay un proceso en el cual tú vas a ir avanzando. Digamos la semana pasada, que en lo que tú vas entendiendo se acuerda conocimiento, entendimiento, discernimiento y sabiduría. Okay. Pero espiritualmente tú vas a ir creciendo. Y esta transformación es ese camino que llevamos. Es hacia dónde voy, el camino hacia Dios, el avanzar, el buscarlo, el conocerlo, que no acaba, porque tú siempre estás siendo transformado. ¿Cuándo acabar tu transformación? Cuando estemos de nuevo con Cristo. Eso es lo que va a suceder. Entonces tenemos que saber que hay un proceso de transformación espiritual en tu vida. Eso va. Tienes que entenderlo, y que las personas que hoy acaban de conocer a Dios y que dicen: no, quiero ser parte de su pueblo, quiero ser hijo de Dios, es alguien que está iniciando un proceso que a lo mejor tú ya llevas un tiempo. Algunos llevamos un tiempo así, otros llevan un tiempo así. Pero bueno, el que va iniciando va a llevar ese mismo proceso. Tenemos que entender toda esta parte. Entonces, nos debe quedar claro eso. Somos hijos de Dios. Ya es eso. O sea, a partir de ese momento ya eres hijo de Dios. Sí, ya lo eres. Por eso dice, y me encanta porque dice, fíjense qué gran amor que nos da el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. O sea, lo reitera. Me encanta porque dice, y lo somos. Es decir, ya alcanzaste esto, pero no hemos acabado. No hemos acabado. No es el punto final. No estás ni al final del proceso. Ya alcanzaste el primer galardón, el primer gran amor, ¿no? Soy hijo de Dios. Tiene que ser algo que digas: qué padre, ya lo alcancé, ¿no? Que a nivel humano es como acabar una carrera, o no sé, algo, ya me casé, ¿no? Tuve hijos, no sé, algo que para ti es wow.
Vamos a leer del 18 al 25. Dice Pablo aquí en esta parte. Dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz se refiere al Evangelio o la noticia de lo que fue Jesús, de lo que vino a ser Jesús y lo que nos enseñó y la encomienda que Dios Padre le dio a él. Ese es el mensaje de la cruz, es todo el contexto de lo que aprendimos con la vida y muerte de Jesús. Todo esto es el mensaje, como lo conocemos como el Evangelio, porque eso es lo que narra. Pero tenemos que entender aquí dos cosas. La primera es que hace la aclaración bien simple. Para nosotros, si lo dice así Pablo, a los que entendemos es poder. O sea, es un poder liberador. O sea, yo ya entendí qué es, y entonces a mí me hace fuerte, me da luz en mi camino. Este evangelio, este mensaje de la cruz, es la luz, es el motor del que yo hablaba ahorita, que decía, este es el que te va a mantener enfocado, no nomás porque digas, soy obediente. Y ya, no. O sea, este mensaje de la cruz, que vamos a detallar un poquito más, es el que nos va a mantener todo el tiempo, es el que tenemos que regresar cuando sintamos que de repente se nos fue un poquito el trayecto. Tenemos que regresar a este mensaje. Este es el que nos va a dar, a ver, aquí no es por acá. Entonces, cada vez que yo sienta, ya siendo hijo de Dios, por eso ya seguimos siendo transformados, no hemos acabado, significa que todavía tenemos la posibilidad de tropezar, todavía tenemos la posibilidad de cometer errores. Quienes inician el camino y no tienen este poder, esta luz que es el Evangelio, son los que van a volver a tropezarse, pero se van a perder. Todos nosotros caemos en la misma posibilidad, pero tenemos que saber que cada vez que yo sienta que no voy en el rumbo, tengo que regresarme aquí, y esta es la fuerza, esta es la base, esta es la luz que me va a decir, ¿sí? A ver, otra vez, por favor. ¿Sí me siguen? No tenemos que ir a una prédica, tenemos que ir al Evangelio, tenemos que ir a ver el mensaje de la cruz para decir, este es el que me tiene que regresar, este es el que me va a retornar a mi camino, este es el que evita que me desvíe. La ausencia del entendimiento de qué me dijo el mensaje es lo que hace que, aunque intente ser obediente, la posibilidad de que me desvíe y me pierda está latente, aún cuando yo ya esté ahí. ¿Me siguen? Entonces, tenemos que ponerle mucha atención. Pero eso dice, para nosotros que ya lo entendimos, esto es puro poder, es lo que me mantiene. Pero para los que no lo entienden, pues es locura. Es lo mismo que veíamos ahorita en 1 de Juan. Cuando decía, el mundo no nos conoce porque no lo conoció él. Por eso, igual, y reitera acá en Corintios, y dice, pues es locura para el que no lo conoce, están locos estos pates, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿De dónde? Entonces, ahora hay que ir a buscar, ok, ya entendí que este es mi motor, ya entendí que este es mi fuente de energía, vamos a llamarle, ¿no? En tiempos de superhéroes. A la que tengo que regresar cada vez que yo sienta que se me está apagando la luz, cada vez que yo sienta que de repente me puedo llegar a desviar. No porque no quiera seguir mi camino, entendamos eso, no es que no quiera seguir mi camino, pero la posibilidad de que me desvíe es alta. Entonces, no empieces a buscar la solución en otro lado, busca la solución aquí, en el Evangelio. Aquí es donde vamos a buscar la solución. ¿Ok? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo entendemos el Evangelio? ¿Cómo
¿cómo me hace fuerte esta parte? Vamos a regresar otra vez a 1 Juan donde estamos ahorita y vamos a terminar de leer lo que habíamos iniciado. Regresamos a 1 Juan 3, ¿sí? Y volvemos a leer del 2 hasta el 10. Que dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser, ya lo platicamos ahorita. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Ok, entonces ya entiendo y yo tengo la posibilidad de entender claramente. Yo sé que voy a aspirar a entenderlo claramente. ¿Cómo lo logro? Bueno, seguimos leyendo del 3 al 10. Dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense, está interesante esto, ¿eh? Todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Lo dice el 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. El mensaje de la cruz, el mensaje que Jesús nos da, obviamente primero en su parte humana que entendimos, fue a un comportamiento de obediencia y de lealtad hacia Dios y de amor hacia todos. Eso lo entendemos. Pero luego llega una parte que es la que causa mucho ruido, que es la que no siempre entendemos, la parte del pecado. La mayoría de la gente, donde se pierde, es cuando empezamos a hablar del pecado. Porque la Biblia es muy clara, dice que el pecado, lo dice creo que es en el 3, no, en el 4. El pecado es transgresión de la ley. En el mundo entendemos que violar la ley, si tú violas la ley, pues estás frito, o sea, estás condenado. Esa es la palabra exacta. Violas la ley, te condenan. Eso es lo que entendemos nosotros. Porque no hay otra forma de entenderlo. O sea, tú cometes una infracción, tienes que pagar. Simple. Pero el plano espiritual no funciona de la misma manera. Es donde necesitamos ser finos y entender el mensaje. El pecado ciertamente es transgredir la ley. Pero aquí no te está diciendo que va a estar alejado de Dios quien comete el pecado. Aquí te está diciendo que va a estar alejado de Dios quien acepta el pecado como algo normal o que vive haciendo el pecado y que no le da importancia a hacer el pecado. Porque en el mensaje de la cruz sabemos que Jesús muere por nuestros pecados. Y hay gente que no termina de entenderlo y decir, pero ¿cómo? O sea, pues si ella murió por nosotros, por nuestros pecados, quiere decir que yo haga lo que haga, pues ya la libré. ¿Sí me siguen? O sea, es un razonamiento muy simple. O sea, ella murió por mis pecados, ella limpió mis pecados, entonces, pues ya la libré. Pero aquí te está diciendo, ¿sí?, que si ciertamente Él hizo ese sacrificio por nosotros, a nosotros lo que nos queda es desear no cometer esos pecados. ¿Me siguen? El verdadero problema, la verdadera falla, el verdadero o real sentido por el cual tú te puedas perder, es porque no entiendes que lo que te están midiendo no son tus pecados. No están midiendo tus pecados. Lo que están midiendo es qué tanto tú permites el pecado en tu vida. Es bien distinto, es muy distinto, porque pecadores somos y habremos de ser. ¿Me siguen? No hay forma de que por evitar el pecado estemos más cerca de Dios. Y por eso le dimos toda la vuelta. No es por ahí, es por obediencia, ¿sí?, por el entendimiento. Entonces no es por no pecar, porque de que vas a pecar, eso no hay bronca. O sea, no hay ninguna duda de que va a suceder. Entonces, ¿cuál es la medición? Sí, como quiera voy a pecar, y el pecado es transgresión de la ley, ¿cómo me mides? O sea, sería imposible pensar que yo pueda estar cerca de Dios. Entonces aquí te dice muy claramente que lo que te debe mantener enfocado no es saber si vas a pecar o no. Lo que te mantiene enfocado es querer no pecar.
Es desear no pecar. ¿Sí? El no aceptar el pecado como que, pues ya que, pues como que es el pecado, haga lo que haga, va a suceder. ¿Han escuchado esa frase? Sí, todo el tiempo. Casi todos los que quisieron conocer a Dios, vinieron a una congregación, escucharon a un pastor, escucharon el mensaje y luego se perdieron, fue porque en esta parte no lo entendieron y dijeron, pues ¿cómo le hago? Pues, por más obediente que sea, como quiera soy pecador, pues estoy frito. Ese es el punto. Entonces piensan que el pecado es lo malo. Pero el pecado no es lo malo. El pecado no es el problema en nuestra vida. Lo que es problema en nuestra vida es que yo permita que el pecado se normalice. Se lo voy a poner en plano humano para que lo entiendan. O para explicar mejor, lo dije mal. Para explicar mejor. En el mundo moderno, cuando tú dices, en México este mes asesinaron a 2,000 personas. Está bien, bajó el número, el promedio son 3,000. ¿Han escuchado esas pláticas? Este mes estuvo tranquilo. Y tú, no, o sea, fueron 2,000 personas asesinadas, o sea, es terrible. Lo que pasa es que ya normalizamos los 3,000. El día que decían 3,200, hoy sí estuvo bravo este mes. Más si no te tocó. No lo sientes, es un número. Ya normalizamos la noticia. Es tan normal que ya pasamos y vemos los periódicos, bueno, casi no son periódicos, pero si en algunos lugares todavía se utilizan, algunos todavía lo compran, y tú pasas y ves las fotos de los estos y... O sea, no te impresiona, no te impacta. No es que seamos malas personas, es que nos volvemos insensibles. Eso es bien humano. Ya normalizamos la violencia, ya normalizamos... tuve la oportunidad de platicar en el programa de radio de hace 2 semanas con un muchacho que tiene una fundación en contra del bullying. Y estuve platicando de cuántas manifestaciones tiene el bullying. Y dices tú, es increíble que está presente en más de la mitad de nuestra vida. Y ya ni cuenta nos damos. Es lo normal. Es terrible. O sea, y el cuate así me dijo, mira, este mensaje, ¿tú qué le ves? Y yo, mira, está pasando esto. O sea, él sí lo notaba y yo ya ni cuenta me daba. Pensando yo que soy buena persona y que no me gusta el... Pero según yo era bueno, ¿va? Después de ese día realmente me sentí muy mal. Dije, no puede ser que yo acepte esto como normal. La verdad. Bueno, aquí a nivel espiritual pasa lo mismo. El problema no es pecar, porque es un hecho que vamos a pecar. El problema no está ahí. El problema es que yo normalice el que hay pecado. El que yo siga diciendo, no pasa nada. En mi vida, en mis hermanos, en mis amigos, en que si le va bien no le va mal al otro, yo lo vea como normal. Eso es lo que está mal, es lo que te está diciendo, oye, el problema es este, el problema es que cuando tú no estás siendo justo, justo es, yo identifico y trato de evitar el pecado, no dice que lo vas a poder evitar porque no lo vas a hacer, pero dice, mientras tú no logres hacer eso, pues estás del otro lado, bien simple, justo es el que hace justicia. ¿Quién es el que hace justicia? El que identifica lo que está mal, lo identifica, aquí la palabra clave como en Plaza Sésamo es, identifica, pero dice, esto es pecado. No quiero. A lo mejor es inevitable que lo cometas o que veas que alguien lo comete. Pero mientras tú no estés alerta de decir, eso no está bien, entonces lo normalizaste. Entonces es donde perdemos. Es ahí donde mucha gente que ha venido y que ha conocido y que busca a Dios, que dice, yo llegué y hice caso, intenté ser obediente, pero pues es que no pasó nada. Sí, porque viste normal lo que está sucediendo. Porque aceptaste la normalidad. Porque dijiste, pues haga lo que haga, sigue estando el mundo del nabo. Y entonces ahí te perdiste. Ahí fue donde perdiste. Ahí fue donde dejaste. Por eso dice, la luz, el motor que te va a mantener todo el tiempo en tu camino, es la luz que te diga, oye, esto está mal. Es por acá. Oye, esto está mal. Es por acá. ¿Sí me siguen? Entonces sí, cada vez que tú sientas que no estás avanzando espiritualmente, ¿a dónde vas a recurrir? Al mensaje de la cruz, donde te dice, los pecados no son el problema, sino que tú veas y aceptes que el pecado es normal. Entonces cada vez que tú voltees y tomes conciencia de lo que pasó con Jesús, del sacrificio que hizo, por eso dice que si tú no le das validez a esto, entonces ¿de qué sirvió que viniera? No es para el perdón de los pecados por Jesús, porque nuestro Padre pudo haber hecho de otra manera y que quedaran perdonadas. Era que tú entendieras cuál era qué es lo que estaba intentando hacer. Era que tú entendieras cuál fue la misión de hacerlo. No solo que lo hiciera. Nuestro Padre siempre ha podido hacer las cosas como Él quiera. Siempre.
sino los planteo así para que yo diga, me queda claro cuál era el mensaje. El mensaje es una vida de pureza, una vida de justicia, una vida en la cual yo vivo por y para los demás. ¿Me siguen? ¿Cómo funciona eso? Con justicia. Bien simple. Si yo soy justo y espero, confío, pienso que todos son justos, pues entonces ya no va a haber injusticia. ¿Me siguen? ¿De quién depende? De mí para mi vida. Yo no puedo depender, yo no puedo hacer que ustedes sean justos, pero puedo hacer que yo sea justo. Entonces mi padre dice, ok, no solo eres mi hijo porque ya tomaste la decisión, sino que aparte estás haciendo lo que yo pedí, que es entender el mensaje, busca no pecar. Busca, intenta no pecar, intenta no salirte de lo que es correcto, intenta identificar lo que está mal para que no lo hagas. No te critico que lo hagas porque seguro vas a cometerlos, o sea, va a pasar, pero quiero saber que tú. Yo, por ejemplo, tengo un concepto para mis dos hijos que siempre ha sido el mismo en la escuela. Siempre les digo, mira, cuando yo era niño, y todavía hasta la prepa, si tú ves mis calificaciones, no estoy presumiendo, pero es la realidad, si tú ves hasta la prepa, yo solo tenía 10, o sea, no tenía ni siquiera un 9, tenía puros 10, así, todas mis calificaciones eran puros 10. Hoy sé que hay muchas cosas que no hice, aunque sacara 10. Entonces pensé que no era lo correcto, y a mis hijos les tengo un parámetro diferente, nunca les dije, saca 10, nunca les he dicho que saquen un 10. Yo, obviamente si lo saca, pues me hace más feliz, pero porque sabemos que es un reflejo de excelencia. Pero siempre les he dicho, no me interesa que saques 10, quiero saber que hiciste tu máximo esfuerzo. Si tu máximo esfuerzo te dio para un 8, me haces feliz. Me haces completamente feliz si yo sé que lo hiciste con todas las ganas. A mí, como papá, me hace feliz. Porque el que saque 8 o 10 no lo limita a sus capacidades y talentos y los dones que Dios le va a regalar cuando se entrega a él, ¿sí? Y su vida se va a desarrollar. Es decir, un 8, un 9, un 10, un 7 no lo va a marcar en la vida, pero sí su mayor esfuerzo, porque sé que lo va a convertir en un hombre o en una mujer de bien, lo va a convertir en alguien con ganas de hacer las cosas bien, alguien justo. Entonces yo lo otro lado que digo, sí es cierto, ya entendí por qué mi padre me está diciendo, no me está diciendo, saca puros 10, no cometas pecado. No le es muy interesante eso. Él quiere saber que yo haga mi mejor esfuerzo para alejarme del pecado. Eso es lo que está considerando él. Por eso cada vez que yo tomo la decisión y digo, voy a avanzar con mi padre, cada vez que yo me desvíe, ¿a dónde voy? ¿A quién le pregunto? El mensaje de la cruz dice, intenta hacerlo bien. Nada más. Intentas tu mejor esfuerzo por hacerlo bien. Y solito se te va a volver a iluminar el camino. Solito vas a decir, esto no está bien. Esto que hice con mi mamá no está bien. Esto que hice con mis hijos no está bien. Esto que hice con mis compañeros de trabajo no está bien. Esto que hice no está bien. Te das cuenta que normalizamos el pecado, normalizamos lo malo. Entonces este mensaje es como atención, no es por ahí. Solo dice mi padre que nos digan, pues chécale, pregúntale ahí, o sea, checa este ejemplo, entiende para qué fue y solito te va a corregir el camino. Obviamente esta plática o este mensaje, quizá alguien que tiene poca madurez espiritual, que está en el proceso apenas de llegar al escalón de llamarse hijo de Dios, tal vez no lo entienda tan profundamente. Hoy a lo mejor es un mensaje muy enfocado a personas que ya tienen un poquito de trayecto. Pero al final nosotros, los que tenemos trayecto y que podemos entender esto, seguimos siendo los que vamos a ayudarle a los otros. Por tanto, es un mensaje también de responsabilidad. ¿Me sigue? Como hace ratito estábamos aquí, tuvimos la oportunidad, para los que nos están escuchando, de tener un convivio, aquí los hermanos de la congregación. Entonces de repente ya faltaban unos minutos para que iniciáramos la transmisión y todavía estaban aquí la mesa con chilaquiles y con todo así bien rico, ¿no? Que comimos. Digo, a ver, ¿de quién es la congre? De todos, y todos como rayos. Y entre todos en 3 minutos esto quedó impresionante. Así es lo que tenemos que hacer. Así es el mundo visto desde el plano espiritual. ¿Cómo llegamos? Todos juntos. ¿Cómo llegamos? Cada quien haciendo su parte, cada quien haciendo su pedacito de justicia. Y entonces los que no saben, pues se acercan y te ven gozoso y te ven feliz. Entonces eso se contagia y entonces podemos avanzar, ¿me siguen? Porque entonces tengo una guía, tengo una luz. Esa luz es nuestro evangelio. ¿Cómo lo voy a manifestar? ¿Sí? Vamos a leer ahora Romanos 1:16 y con esto vamos a acabar.
Romanos 1:16, este es un pasaje muy, muy conocido y que, bueno, los invito a que lo tengan ahí muy presente. El pastor Jairo, este evangelio nos ponía cada rato, este verso nos ponía cada rato y dice, te lo aprendes porque te lo aprendes. A ver, otra vez, te lo aprendes porque te lo aprendes. Dice Romanos 1:16, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Dice el 17, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Volvemos al punto, el evangelio, el mensaje de la cruz nos da a buscar la justicia. ¿Cuál es la justicia? El deseo de hacerlo bien. El ser justo es alguien que desea hacerlo bien, que desea evitar el pecado, desea evitar las transgresiones. No dice los que evitan las transgresiones, los que son sin pecar, no. Dice los que son justos, los que buscan justicia, los que buscan hacerlo bien. Entonces dice, la verdad, no me avergüenzo del evangelio. Quiere decir que el día que yo acepte, así poderosamente, que este evangelio, este mensaje de la cruz rige mi vida, y no me avergüenzo ante nadie, entonces estoy haciendo bien las cosas. Entonces ese poder, esa luz es la que va a guiar mi camino por encima de cualquier cosa que el mundo me pueda o me quiera distraer, porque va a suceder, es un hecho, o sea, es el tema de lo normalizo o no lo normalizo. Yo prefiero no normalizarlo y decir no, o sea, yo soy hijo de Dios y yo me baso en el evangelio porque es poder de Dios. Entonces este verso no solo está bonito, sino que tengo que darle un razonamiento correcto. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es el que me va a mantener vigente, el evangelio es el que me va a mantener en el camino, me va a iluminar para que no me desvíe, para que no pierda yo lo andado. Y más allá de eso, para que yo pueda hacer luz de alguien que está viendo allá atrás, porque tú no sabes cuánto, tú no sabes dónde, no sabes a quién. Sin embargo, va a suceder. Nosotros llegamos de alguien, yo por ejemplo, yo llegué del pastor Rogelio, de su esposa, de sus hijos, yo aprendí mucho de ellos, mis hijos y mi esposa junto conmigo, ¿sí? Y alguien seguramente vendrá atrás y luego vendrá alguien y así, y el pastor Rogelio a su vez venía del pastor Mario y el pastor Mario seguramente tomó de alguien. ¿Que dónde tenían su fuerza? No en las grandes personas que eran, no era su fortaleza era el evangelio, el poder de Dios. O sea, yo confío plenamente que lo que dice aquí es verdad y que Dios es el creador y que yo soy criatura suya y que ya soy hijo de Dios y que hay un camino de justicia que tengo que recorrer. Entonces ellos decían, esta es mi bandera, de aquí me agarro, de aquí no me muevo. Lo aprendieron de alguien, obviamente, pero sin convertirlo en religión, porque no dijeron, esta persona sabe un chorro, no es. Esta persona me enseñó a ver el evangelio. Entonces todos los que estamos escuchando este mensaje tenemos que decir, como es el pastor, yo solo soy el pastor, yo no me hagan caso, veo aquí, bueno, aquí la palabra dice, busca el evangelio, entiende el evangelio, el mensaje de la cruz es que tú serás salvo, tú tendrás vida eterna para con él. Cuando tú entiendas claramente, ¿sí?, que tu camino, tu chamba es evitar el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Sí? No atinarle al blanco, es no acercarse a él, no buscarlo a él. La única cosa que él quiere es que tú lo busques, simple, que tú desees el bien. Y te dice, discípulos, búscame a mí, intenta hacer el bien y ama a todos sus hermanos. ¿Cómo? Pues haciéndose el bien, o sea. Entonces entiendes que es bien claro que amar a los demás, porque son creación de él, es bien simple entonces entender el mensaje de la cruz. Por eso es que es poderoso, porque cada vez que yo me desvíe, cada vez que yo deje de hacer cosas, cada vez que yo esté, como hace rato que hablaba con la hermana Yamilet, digo, tuve una semana terrible, y así, le estoy diciendo, me dice la hermana, sí, pues hay que ponerlas, todos los días hay que poner todo lo que hacemos en manos de Dios. Sí, exactamente, es el camino correcto, no lo que estaba tomando yo en esta semana. O sea, yo estaba quejándome de mis múltiples actividades que me traen muy cansado, y ella dijo, pues es que si no lo pones en manos de Dios, el cansancio es terrible. Y yo, tienes razón, hermana, toda la razón, es cierto, es bien distinto, ¿se fijan? O sea, una semana en la que normalicé el mundo y ella me está planteando lo mismo, pero sin normalizarlo. Así funciona. Por eso es que no nos desviamos cuando tenemos el evangelio como nuestra bandera, sobre todo como nuestra lámpara, nuestra luz. ¿Sí? Entonces, hay otro mensaje que se llama, precisamente el mensaje de la cruz, es del 2 de mayo del 2021, por si lo gustan ver, ahí está en YouTube. Por si lo quieren ver, profundiza más en esto, pero hoy creo que quedó claro. El mensaje de la cruz, el evangelio,
la intención de no normalizar el pecado, más bien nuestra intención perenne de alejarlo de nuestra vida, debe ser el motor que nos rija y que nos evite desviando el camino. ¿Sí? Ese es el motor donde te puedes agarrar. ¿Sí? Y bueno, ese sería todo. Con eso concluimos. Les invito a que esta semana lo piensen, lo busquen, lo intenten hacer. Cada vez que tengan una duda, un miedo, un nerviosismo, si me sentí mal por algo, regresa el mensaje de la cruz y tómalo y di, de aquí soy. Y vas a ver que vas a salir adelante. Nos vemos entonces para...